Capítulo 36. La cámara del Consejo del Palacio de Blachernae estaba inusualmente silenciosa. Sus altos muros de piedra amplificaban el suave crepitar de las llamas en la chimenea. Las sombras danzaban sobre imágenes descoloridas que representaban triunfos imperiales de una época pasada. Batallas libradas y ganadas, alianzas forjadas y emperadores coronados. Antaño vibrantes de carmesí y oro, las imágenes se habían apagado con el paso de los siglos, al igual que el propio imperio. El tenue aroma a madera quemada se mezclaba con el fuerte aroma a pergamino viejo y velas de cera de abeja, impregnando la sala de un aire de antigüedad y solemnidad. El palacio, encaramado en la ladera noroccidental de Constantinopla, era un testimonio de los vaivenes de la historia bizantina y romana. Antaño una residencia periférica, se había convertido en la sede del poder imperial desde la época de Alejo I Comneno. Sus fortificaciones se expandieron hasta fusionarse con las imponentes murallas teodosianas. La ubicación estratégica del palacio, cerca del Cuerno de Oro, ofrecía protección y un rápido acceso al santuario mariano de la iglesia de Santa María de Blanquerna, donde los emperadores solían buscar la guía divina. El emperador Juan VIII Paleólogo presidía la larga mesa de roble, con sus túnicas de un carmesí intenso y dorado ondeando a su alrededor como la marea de un imperio menguante. Su mano aferraba una carta, cuyo pergamino crujía ligeramente bajo sus dedos, mientras que la otra descansaba sobre el borde de un mapa extendido sobre la mesa. El mapa, anotado con tinta descolorida y con algunas figuritas de plomo dispersas, detallaba la extensa Morea, el corazón fracturado y disputado del control bizantino. A su derecha se encontraba Demetrio Paleólogo Cantacuceno, su consejero principal y mesazón de confianza. Las arrugas de su rostro parecían marcadas tanto por el peso del imperio como por la edad, y su mirada penetrante escudriñaba la expresión del emperador en busca de cualquier signo de vacilación. Vestido con una túnica oscura de cuello alto adornada con un sutil bordado del águila bicéfala, Demetrio irradiaba una serena autoridad, con las manos entrelazadas a la espalda en un gesto de moderación. A la izquierda del emperador se encontraba José II, el venerable patriarca ecuménico de Constantinopla. Sus ondulantes ropajes blancos y dorados brillaban tenuemente a la luz del fuego, en marcado contraste con su expresión austera. La larga barba del patriarca, con vetas plateadas, le rozaba el pecho al inclinar ligeramente la cabeza. Su presencia era una fuerza estabilizadora en medio de la incertidumbre. Su bastón, coronado con una cruz ornamentada, reposaba sobre la mesa. Su superficie pulida reflejaba la luz como un faro celestial. Las ventanas de arco alto de la cámara estaban cubiertas por pesadas cortinas descoloridas, bloqueando el frío invasor del viento exterior. Solo el débil aullido de la brisa penetraba la quietud. Su sonido lúgubre era un lejano recordatorio de la tormenta que se avecinaba a las puertas de Bizancio. La brusca inhalación del emperador rompió el silencio, atrayendo la atención de los consejeros hacia él. Sus ojos, ensombrecidos por las noches de insomnio, oscilaban entre la carta en su mano y el mapa que tenía delante. El peso del imperio parecía grabado en su ceño fruncido, y las comisuras de sus labios se curvaban hacia abajo, reflejando las cargas que soportaba. La luz de la vela iluminaba las tenues canas de su cabello, dándole un aire de dignidad y cansancio a la vez. Demetrio se movió ligeramente, sus botas de cuero rozando el suelo de piedra. Majestad, dijo con voz mesurada y tranquila, ¿empezamos? José II, siempre paciente, inclinó la cabeza en un sutil gesto de aliento. Las noticias que traigan os guiarán, Majestad, entonó con voz profunda y firme, como el tañido de una campana en una catedral. Por un instante, Juan VIII permaneció en silencio, tamborileando ligeramente con los dedos sobre el mapa. Los ecos lejanos de la gloria del imperio parecían persistir en la habitación, en marcado contraste con el frágil presente. Finalmente, habló. Su voz era una mezcla de orgullo, determinación y tensión latente. Las cartas de Morea traen noticias tanto de triunfo como de agitación, comenzó, sus palabras cargando el peso tanto del momento como de los siglos de historia que lo precedieron. John se aclaró la garganta y continuó. Constantino ha obtenido una gran victoria contra Turán Bey. Sus fuerzas repelieron la incursión otomana con contundencia. Un murmullo de aprobación recorrió la sala, aunque John levantó una mano para calmarlos. Sus labios se curvaron en una extraña sonrisa. Utilizó camiones que desempeñaron un papel crucial en la batalla. Elogia su eficacia. ¿Cañones? Preguntó José, con un tono de cauteloso interés. Son costosos y difíciles de mantener. ¿Cómo los adquirió Constantino?
Probablemente artesanos venecianos, respondió John con tono contemplativo. O quizás genoveses. Sea como sea, demostraron su valía. Imaginen lo que estos artefactos podrían hacer aquí, en las murallas de Constantinopla. Señaló el mapa, trazando con los dedos el contorno de las formidables defensas de la ciudad. La idea de que el fuego de cañón complemente nuestras murallas, me da esperanza. Hizo una pausa, con una leve sonrisa en la comisura de sus labios. Parece que la aventura de Constantine en la venta de libros ha sido más lucrativa de lo que esperaba. Claramente, ha logrado amasar suficiente oro para adquirir tales armas, y con sabiduría, al parecer. Su expresión se tornó seria al volver la mirada al mapa. Quizás podríamos aprender de su ejemplo. Después de todo, el oro a veces puede construir lo que la fe por sí sola no puede. Demetrios se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. Si los otomanos se enteran de la victoria de Constantino, podrían redoblar sus esfuerzos contra él, o incluso contra nosotros. La derrota de Turán Bey no quedará impune. John asintió, y su sonrisa se desvaneció. En efecto. Por eso debemos actuar con cuidado. Pero Constantino ha demostrado ingenio. Esta victoria nos recuerda que no somos impotentes. El patriarca inclinó la cabeza, con un tono mesurado pero con un matiz de preocupación. Una victoria contra los otomanos es una bendición, dijo, pero me han llegado rumores inquietantes. Rumores de un ataque a Mistra, liderado por Constantino. ¿Hablan las cartas de tales asuntos? Las fuerzas de Turán no son el único desafío en Morea. La expresión del emperador se ensombreció, apretando con fuerza el borde de la mesa mientras dejaba la carta a un lado. Tomó otro pergamino y habló con gravedad. Sí, es cierto. Hay discordia entre mis hermanos. Constantino escribe sobre traición. Acusa a Teodoro de orquestar una emboscada, un intento de asesinato. Los dos hombres que tenía delante soltaron una exclamación de asombro. ¿Una emboscada? Repitió Demetrios. ¿Tenemos detalles? Escaso, admitió John. La emboscada ocurrió durante el viaje de Constantino de regreso a Glarencha tras asistir a la boda de Tomás. Fue un fracaso, pero no sin consecuencias. En respuesta, Constantino dirigió sus fuerzas contra Turán Bey, repeliendo la incursión otomana con una victoria decisiva. Impulsado por este éxito, marchó entonces sobre Mistra, buscando derrocar a Teodoro. ¿Y el resultado? Preguntó José con cautela. El tono de John se volvió pesado. El ataque fracasó. Mistra permanece intacta, sus murallas sólidas y Teodoro atrincherado. Constantino se retira, pero no sin dañar su reputación, ni la mía. Volvió a mirar la carta, apretando la mandíbula. Mientras tanto, Tomás parece aliado con Constantino. El rostro de José era una máscara de preocupación mesurada. Esto es peligroso, Su Majestad. Si Morea se hunde en el caos y la guerra civil, invitará a los otomanos a explotar la discordia. Lo sé, espetó John, y luego suavizó el tono. Pero esta disputa no se resuelve fácilmente. Constantino afirma que Teodoro lo provocó, y la emboscada da credibilidad a sus palabras. Sin embargo, Teodoro insiste en que la agresión de Constantino es injustificada. Demetrios frunció el ceño y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué tan seguros estamos de que Teodoro está realmente detrás de esta emboscada? Es la palabra de Constantino contra Teodoro, respondió Juan con voz firme, aunque su expresión delataba su conflicto interior. Sin embargo, me inclino a creerle a Constantino. No recurriría a tales medidas sin provocación. Además, la oposición de Teodoro a mis planes de unificación con los latinos es bien conocida. Demetrio se reclinó en su silla, con expresión pensativa. Si Constantino ha demostrado fuerza contra los otomanos, no debemos distanciarnos de él. Está demostrando ser un hábil defensor de nuestras tierras. Sin embargo, Teodoro controla Mistra, el corazón de Morea. Su desafío no puede ignorarse. El desafío de Teodoro se basa en el miedo, reflexionó John. Miedo a la creciente influencia de Constantino, y quizás miedo a mí. Los hermanos saben que no toleraré la traición, pero sus acciones ponen a prueba mi determinación. La voz de José era firme, casi tranquilizadora. Majestad, la Iglesia insta a la reconciliación. Ordene a sus hermanos que cesen las hostilidades. Llámelos a Constantinopla si es necesario. John negó con la cabeza. Traerlos aquí despojaría a Morea de su liderazgo. No puedo arriesgarme a dejar esas tierras sin gobierno. Y, aún así, debo intervenir con decisión. Demetrio señaló el mapa. ¿Podrías obligar a Teodoro a ceder?
Ofrecerle un puesto alternativo, quizás en Selimbría, donde sus ambiciones podrían verse atenuadas por la proximidad a tu corte. Jon entrecerró los ojos al considerar la sugerencia. Una idea ingeniosa. Constantino permanece en Moria, un defensor probado, mientras que Teodoro, alejado del conflicto, podría ser útil aquí. ¿Y Thomas? Presionó José. Jon suspiró. La lealtad de Thomas es sólida. Podría ser un contrapeso útil si Constantino se vuelve demasiado atrevido. La sala se sumió en un breve silencio, con el peso de la decisión del emperador flotando en el aire. Juan lo rompió con un suspiro, y su mirada se desvió momentáneamente hacia el mapa de Moria. Todos conocían mis planes de visitar Moria este año, comenzó, con un tono cargado de pesar. Para ver a mis hermanos y abordar estos asuntos directamente. Pero con la gran presencia de barcos otomanos en el Helesponto, esos planes ya no son viables. Semejante viaje sería demasiado arriesgado. Incluso las cartas deben pasar ahora por los comerciantes venecianos, y cada paso tiene un coste. Demetrio inclinó la cabeza en señal de comprensión. Una decisión prudente, Majestad. El riesgo es demasiado grande. Finalmente, Juan se irguió con expresión resuelta. Redacta mis respuestas. A Constantino le conmemoraré su victoria y le recordaré que su lealtad al imperio debe prevalecer sobre sus disputas. A Teodoro le dejaré claro. Será destituido de Mistra y reasignado como gobernador de Selimbría. Esto lo alejará del centro del conflicto y le otorgará un puesto para servir al imperio directamente bajo mi supervisión. Demetrio asintió. Sabio, Majestad. ¿Prepararé un enviado para llevar sus palabras? Sí, respondió Jon. Y asegúrate de que actúen con rapidez. Esta discordia no debe agravarse. Mientras los consejeros se marchaban para cumplir sus órdenes, Jon permaneció junto a la mesa, con la mirada fija en la tenue luz de la vela. El triunfo sobre Turan Bey debería haber sido un momento de orgullo desenfrenado, pero la sombra del fratricidio lo oscureció. La salvación de su imperio dependía no solo de las victorias contra los otomanos, sino también de sofocar la agitación dentro de su propia estirpe. Una solitaria lámpara de aceite ardía tenuemente en la cámara. Su resplandor anaranjado revelaba más sombras que luz en los viejos muros de piedra. La habitación estaba impregnada de una estudiada austeridad, como si cada objeto iconos de santos, un libro de oraciones desgastado, un marco dorado que albergaba a la Virgen María hubiera sido seleccionado para hablar con discreción tanto de la fe como de la fragilidad. La grandeza residual de Blachernae persistía, pero no se entrometía. Allí, parecía, se podían decir verdades que era mejor no decir en los refinados pasillos del poder. Sentada junto a la ventana, la emperatriz viuda antes Helena Draga, ahora hermana Hipomone para quienes se preocupaban por observar sus votos monásticos rezaba el rosario de una manera que sugería más hábito que piedad. Iba cubierta con un velo negro, con el rostro marcado por una vida de triunfos cautelosos y retiros solemnes. Sin embargo, a pesar de la sobria dignidad de su posición, algo maternal permanecía, sin protección, en sus ojos. La puerta se abrió con un susurro y Juan VIII entró. Se detuvo como si cruzar un umbral requiriera permiso. Emperador o no, se plantó ante su madre como un niño que había perdido la confianza. La mirada de Helena lo reconoció con una suavidad mesurada. Ven, Jon dijo con un tono tan suave como el destello de la lámpara. Pareces un hombre agobiado por una legión de preocupaciones. Se acercó, con su manto carmesí y dorado ondeando sobre piedras desgastadas. Se sentó en el taburete bajo frente a ella, con las formalidades de su posición imperial reducidas a una silenciosa caída de hombros. Por un instante, ninguno habló, ambos contentos de observar la danza inestable de la lámpara. Noticias de Moria, dijo finalmente, resignado. Es una mezcla de victoria y veneno. Mis hermanos, Constantino y Teodoro, se detuvo en seco, como si confiar en su madre traicionara el deber imperial de mantener las sospechas en secreto. Aún así, continuó. Están enfrentados otra vez, madre. Mucho. Ella escuchó en un silencio ensayado mientras él relataba movimientos de tropas y emboscadas, lealtades sospechosas y el temor creciente que amenazaba sus líneas de comunicación. Habló de barcos otomanos que abarrotaban el Helesponto, de correos venecianos que exigían tarifas muy arriesgadas, de un viaje personal a Moria uno que no haría, al menos no con seguridad. En resumen, de una familia fracturada que bien podría desintegrar el imperio. Helena dejó que sus párpados se cerraran ante la penumbra. Sus cuentas crujieron al apretarlas con más fuerza.
Cuando volvió a mirar a Jon, el cansancio en ella se vio acompañado de una compasión inquebrantable. Un imperio puede sobrevivir a muchas cosas, Jon, dijo en voz baja. Pero derramamiento de sangre entre hermanos. Esa es una herida que nunca sana del todo. Asintió, con un toque de frustración. Constantino gana batallas, pero es propenso a dejar que el éxito se le suba a la cabeza. Teodoro se enfurruña en Mistras, creando problemas como un cocinero que añade demasiadas especias al caldo. No puedo permitirme que se peleen entre ellos. Hubo un silencio casi conspirativo. La mirada firme de Helena lo contempló. Constantino es el brazo armado de esta familia. Le gusta el peligro, siempre. Teodoro, en cambio, duda, calcula. Es miedo, sobre todo, aunque en él a menudo se disfraza de ambición. La boca de Jon se tensó. Quizás incluso me tenga miedo. Eso también dijo Helena, arqueando levemente la ceja. El miedo es fácil de alimentar, más difícil de extinguir. Si no puedes ir en persona, debes encontrar la manera de estar presente por poder. El acuerdo sigue siendo una opción, por desagradable que les parezca. Se aclaró la garganta, revolviéndose en el taburete. Cantacuceno propuso destituir a Teodoro de Morea. Nómbralo gobernador de Selimbría. Acércalo a mí, deja que Constantino se encargue solo de Morea. Sopesó las palabras como si fueran mercancía delicada en un contrabando. Ingenioso. Le da a Teodoro la proximidad a tu centro de poder, una sensación de prestigio. Lo suficientemente lejos del dominio de Constantino como para calmar las tensiones. ¿Y Constantino? Se encogió de hombros levemente. Su mejor versión emerge cuando tiene una fortaleza que defender. Jon la observó atentamente. Ha tenido éxito contra los otomanos. Lucha con todas sus fuerzas, pero a veces me pregunto si ve con claridad la precaria situación del imperio. Puede ser agresivo. Helena le puso la mano suavemente en el brazo, como advirtiéndole que no hablara con demasiada libertad. Ha demostrado su valía. ¿Recuerdas Italia? Confiaste en él entonces, confía en él ahora. Pero guíalo, Jon, no incendiará medio mundo en tu nombre. En cuanto a Teodoro, si disfrazas Selimbría de ascenso, puede que lo acepte sin más rencor. Un suspiro tenso escapó de los labios de Jon, una señal de alivio fugaz. ¿Y Thomas? Las comisuras de los labios de Helena se curvaron en una leve sonrisa cómplice. Thomas es el chico que quiere correr antes de poder caminar. Quiere tu aprobación y la de Constantino. Es más impulsivo que malicioso. Manténlo en Morea, asígnale responsabilidades con un propósito claro. Necesita sentirse valorado en lugar de relegado, o buscará el sentido en las alianzas equivocadas. Jon la observó, sintiendo una brizna de calor en el pecho, una emoción peligrosamente cercana a la esperanza. Lo dices como algo alcanzable. Ella lo miró con seriedad. ¿Alcanzable? Quizás. Pero estás haciendo malabarismos con dragones, Jon. No eres solo su hermano. Eres su emperador. Puedes afirmar que los gobiernas con una corona, pero percibirán cualquier atisbo de duda en tu corazón. No les muestres ninguna, y te seguirán. Lentamente, Jon se levantó. En su postura, Helena pudo ver la tenue silueta del niño que había sido, eclipsada ahora por el hombre en el que se vio obligado a convertirse. Madre, dijo con voz apacible por la gratitud, ahora entiendo por qué papá recurría a ti tan a menudo. Gracias. Helena inclinó la cabeza. Escríbeles. Usa toda la autoridad de tu posición y toda la sinceridad de tu sangre. Y reza, añadió con un toque de pesar. Por ellos, por ti, por todos nosotros. Yo también escribiré. A veces la súplica de una madre encuentra un camino más dulce que la orden de un emperador. Jon se inclinó para besarle la mano y se retiró. Cuando la puerta se cerró tras él, el silencio pareció hacerse más profundo. Helena reanudó su rosario, dejando que la luz de la lámpara se reflejara en los bordes dorados del icono. En aquella habitación en penumbra, rezó no con serenidad santa, sino con la tensa y silenciosa vigilancia de quien sabe cuán precariamente un imperio, incluso una familia, puede desplomarse hacia la ruina si no se pronuncia la palabra adecuada a tiempo. Nota del autor. La idea de trasladar a Teodoro a Selimbría tiene sus raíces en hechos históricos. En 1443, tras años de disputas por la sucesión, Teodoro II Paleólogo renunció a su derecho al trono y aceptó el infantazgo de Selimbría, donde residió hasta su muerte en 1448.
Cabe destacar también que Juan VIII dejó a Constantino a cargo de Constantinopla durante su viaje a Italia en 1423, lo que demuestra aún más su confianza en la capacidad de Constantino. Ambos hermanos, Juan y Constantino, eran los favoritos de su madre, un detalle que añade una capa adicional de tensión y complejidad a sus relaciones. La historia puede ser una gran fuente de inspiración. Capítulo 37. Glarenza, finales de agosto de 1431. El sol de la mañana bañaba el patio del cuartel con una cálida luz, reflejándose en las picas pulidas y las filas de armaduras ordenadamente dispuestas para su inspección. El rítmico sonido de las botas sobre la tierra compacta resonaba mientras los soldados marchaban en formación, con ejercicios metódicos y movimientos precisos. Constantino entró en el patio flanqueado por Georgios Branches, su confidente, y un pequeño séquito de guardias. El aire impregnaba el acre olor a pólvora recién disparada, mezclado con el aroma metálico del acero. Lo esperaban el capitán Andreas, comandante del ejército permanente, y los artesanos jefes. Elías, el renombrado campanero convertido en experto en armas, y Nicetas, el artesano de la pólvora y desertor. Andreas dio un paso al frente, con una leve sonrisa suavizando su porte militar. Mi déspota, dijo, haciendo una reverencia. Los hombres están ansiosos por mostrar su progreso. Hemos logrado mucho desde su última inspección. La mirada de Constantino recorrió el patio. Muéstrame. Andreas los condujo a un campo de entrenamiento donde la infantería de picas se entrenaba en formaciones cerradas. Ahora tenemos 2 unidades de 600 infantes de picas experimentados cada una, entrenados y con experiencia en combate. Además, una unidad de 600 reclutas nuevos está progresando bien. Puede que les falte experiencia, pero su entusiasmo y disciplina son prometedores. Constantino asintió, observando cómo los soldados ejecutaban un avance coordinado, con sus picas formando una muralla casi impenetrable. Se movían con precisión, pero no podía ignorar la juventud en muchos de sus rostros. Estos reclutas podrían resistir con firmeza contra las picas hoy, pero ¿resistirían ante la embestida otomana? La guerra exigía sacrificio, y los más jóvenes siempre asumían el precio primero. ¿Y los pirbelos? Preguntó Constantino, volviéndose hacia Elías. Elías dio un paso al frente, con las manos encallecidas por años de trabajo y un destello de orgullo en los ojos. Actualmente tenemos 140 pirbelos en servicio, mi déspota. Con los nuevos artesanos que hemos entrenado, la producción casi se ha duplicado. Ahora podemos producir hasta 150 al año si los recursos se mantienen estables. Echó un vistazo rápido a las filas de armas. Es un trabajo satisfactorio, mi déspota, ver cómo lo que antes parecía imposible se convierte en rutina. Bien, respondió Constantino. Pero por ahora, quiero que priorices la producción de pirbelos sobre la de cañones. Si bien los cañones son invaluables, los pirbelos demostrarán ser más versátiles en el campo de batalla. Son más ligeros, más fáciles de desplegar y pueden infundir miedo en la caballería otomana. La movilidad será clave si nos vemos obligados a una campaña prolongada. Elías inclinó la cabeza. Como ordene, mi déspota. Los nuevos diseños son más estables y nuestros métodos han mejorado. Estarán listos para lo que venga. Dirigiéndose a Nicetas, Constantino señaló los almacenes a lo lejos. ¿Y qué hay de nuestro suministro de pólvora? Nicetas, un hombre fibroso de mirada penetrante, habló con mesurada confianza, aunque su voz tenía un ligero tono de cautela. Tenemos un arsenal considerable, mi déspota. Suficiente para armar a las fuerzas actuales y sostenernos durante una campaña prolongada. Sin embargo, también recomendaría establecer una planta de producción permanente en el muro Examilión. Transportar pólvora siempre es un riesgo. Una chispa y, dudó antes de continuar. Es mejor minimizar ese riesgo, si podemos. Constantino frunció el ceño, pensativo. Buena idea. Con las instalaciones adecuadas, podríamos producir y almacenar pólvora más cerca del frente, reduciendo los retrasos en tiempos de guerra. Empieza a elaborar los planes para dicha instalación. Nos aseguraremos de que Examilión no solo sea un bastión defensivo, sino también un centro de abastecimiento. Andreas señaló la artillería alineada al fondo del patio. Tenemos 12 cañones de campaña listos para desplegar, y varios más serán enviados a Examilión. Además, el equipo está preparado para armar a otros 1500 soldados de infantería con picas reclutados si es necesario. Constantino consideró esto por un momento antes de hablar.
Me alegra oír eso, Andreas. Sin embargo, quiero que reclutes 1000 hombres más para el ejército permanente. Necesitaremos esa cantidad si Examilión se convierte en el foco de la agresión otomana. Hizo una pausa, y su tono se tornó más decidido. Si flaqueamos, las murallas caerán y Moria arderá. Andreas saludó con voz firme. Así se hará, mi déspota. Constantino contempló el bullicioso cuartel por última vez, pensando en los soldados que se entrenaban con picas a lo lejos. Hemos avanzado, pero no hay lugar para la complacencia. Asegúrense de que todo esté en su lugar. El momento de actuar podría llegar antes de lo que creemos. Su fuerza crecía, pero ¿sería suficiente? Si Murat desplegara todo el peso de sus ejércitos, estos hombres podrían algún día erigirse como la última línea entre el imperio y el olvido. La sala de reuniones privada del cuartel era sencilla pero funcional, con una pesada mesa de roble en el centro. Constantino, Jorge y Andreas se reunieron a su alrededor, con mapas e informes desplegados ante ellos. El bullicio del patio, más allá de los muros de piedra, les recordaba lo que estaba en juego. Tras concluir la reunión principal con sus asesores, Constantino había llamado a Jorge y Andreas a una sala contigua más pequeña para continuar su conversación en privado, lejos del bullicio del cuartel. Constantino se inclinó sobre el mapa de Moria, trazando con el dedo la costa. Como era de esperar, parece improbable que Murat se mueva este año, así que no hay tiempo que perder. Es hora de ultimar nuestros planes para la captura de Zante y luego emprender el viaje a Roma. George asintió. El Quirenia y el barco mercante modificado están listos, junto con 3 naves de transporte. Dejaremos una guarnición de 100 soldados en Zante para asegurar la isla. Según nuestros informes, serán suficientes para conquistarla e imponer nuestro dominio. La expresión de Constantino se iluminó, visiblemente complácida. Bien. Una vez que la isla esté bajo control, podremos reclutar tropas adicionales de la población local para reforzar nuestras fuerzas. Asegúrate de llevar un par de Biblias griegas como regalo para los sacerdotes locales. Un gesto de buena voluntad consolidará su apoyo y ayudará a que la gente acepte nuestro gobierno. Su mirada se dirigió a Andreas. ¿Y hay noticias de Caritaina? Andreas negó con la cabeza. La guarnición tiene el control absoluto de la zona. También se han instalado 2 cañones en el castillo. No hay señales de movimiento por parte de Teodoro. Probablemente aún se esté lamiendo las heridas del fallido asedio de Mistras. Pero un lobo acorralado sigue siendo peligroso, mi déspota. Si ve una oportunidad, podría atacar. Cierto, respondió Constantino con voz serena. Permaneceremos vigilantes, pero por ahora, Teodoro no representa una amenaza inmediata. George señaló la muralla de Examilión marcada en el mapa. Los informes de Examilión son prometedores. Thomas ha realizado restauraciones básicas en las murallas. Mampostería reforzada, trincheras y posiciones para los cañones. Los hombres están fatigados, pero avanzan a paso firme. Aunque aún falta mucho para que esté terminada, es un progreso sustancial. Sin embargo, Thomas ha solicitado 4000 ducados de oro adicionales para continuar las obras. La expresión de Constantino se endureció, su tono denotaba incredulidad. ¿Otros 4000? ¿Acaso cree que estamos acuñando oro en Larenza? Hizo una pausa y luego dejó escapar un suspiro mesurado. Aún así, las obras son de máxima prioridad. El muro debe resistir. Arregla con Petros y asegúrate de que los fondos se envíen de inmediato. No podemos permitirnos retrasos. Continuó. Tendremos que marchar allí a principios del año que viene. El Examilión debe estar fortificado al máximo para resistir a los ejércitos de Murat. George se reclinó en su silla. ¿Crees que el Papa apoyará estos esfuerzos? Roma puede simpatizar con nuestra causa, pero ¿hasta dónde llegarán para ayudarnos? El tono de Constantino era firme. Eso es lo que pretendo determinar. Si conseguimos apoyo, ya sea financiero, militar o diplomático, reforzaremos nuestra posición frente a los otomanos y la disidencia interna. George asintió con un destello de curiosidad en los ojos. Tengo curiosidad por ver qué podemos lograr con el Papa en lo que respecta al acuerdo comercial del libro. Hizo una pausa antes de añadir. Y Zante también es un objetivo importante. Asegurar la isla demostrará al Papa que estamos estabilizando la región. Sus puertos podrían servir de base para futuras campañas, o como un salvavidas para los suministros si el continente flaquea. Sin mencionar que el comercio de grosellas de Zante podría ser una valiosa adición a nuestros ingresos.
Constantino hizo una pausa, recorriendo con la mirada a sus asesores. Nos estamos preparando para una misión crucial. Asegúrese de que todo esté en orden. Zante será nuestro primer paso, pero no el último. El sol del mediodía brillaba en lo alto, bañando el patio del cuartel con una luz intensa que proyectaba largas sombras sobre la tierra apisonada. El patio bullía de actividad mientras los reclutas practicaban con picas bajo la atenta mirada de sus instructores. El agudo ladrido de las órdenes se mezclaba con el rítmico repiqueteo de las armas al golpear a los maniquíes de práctica. Una suave brisa traía el olor a sudor, polvo y el ligero olor a pólvora que aún persistía del entrenamiento matutino con mosquetes. Marcus se sentó en un banco desgastado cerca de la armería, respirando lentamente mientras se secaba el sudor de la frente. Le dolían los brazos con la fatiga propia de los entrenamientos incansables, pero era un dolor agradable, señal de progreso. Reclinándose ligeramente, miró hacia el campo de entrenamiento, observando a los reclutas esforzarse por mantener sus formaciones de picas compactas. Sonrió levemente. Ese había sido yo no hace mucho. Durante meses, había sido un simple soldado de infantería con picas, soportando el agotador entrenamiento que exigía fuerza y disciplina. Aún sentía el peso de la pica en sus manos, las horas dedicadas a dominar su uso y los gritos incesantes de los instructores exigiendo filas más cerradas y respuestas más rápidas. Pero el destino o quizás la determinación lo había sacado de las filas de la pica. Miró el mosquete Pirbelos que descansaba sobre su regazo, con su cañón pulido brillando a la luz del sol. Se sentía como en casa. La mecánica del mosquete lo había fascinado desde el principio. La precisión del pedernal, la potencia bruta que se desprendía con cada disparo. Pasó el pulgar por el mecanismo, comprobando su posición. Los Pirbelos habían cambiado su vida. Era un arma que exigía paciencia, precisión y cuidado, pero recompensaba a quienes la dominaban con un impacto inigualable en el campo de batalla. Aún recordaba la primera vez que la disparó. El chasquido ensordecedor, el retroceso en el hombro y la columna de humo. Había sido emocionante. Había encontrado su lugar, no solo como soldado, sino como tirador de Pirbelos, un símbolo de la nueva era de la guerra que Constantino estaba inaugurando. Constantino. La mirada de Marcus se desvió hacia los muros de piedra del cuartel. El solo nombre del déspota inspiraba respeto. Bajo el liderazgo de Constantino, habían construido un ejército que era más que solo número. Era disciplinado, innovador y leal. Había visto esa lealtad puesta a prueba durante la batalla contra Turán Bey. El recuerdo volvió a surgir de repente, vívido y nítido. El estruendo de los cañones resonó en sus oídos, y el acre olor a pólvora pareció inundarle la nariz. Vio a la caballería otomana cargando en perfecta formación, con sus estandartes ondeando al viento. Por un instante, sintió una punzada de duda. ¿Cómo podrían detener semejante fuerza? Y entonces los mosquetes Pirbelos hablaron. Filas de tiradores dispararon al unísono, destrozando las filas de caballería. Los jinetes cayeron uno tras otro, con sus caballos encabritados y acobardados. Junto a ellos, los cañones dracos rugieron, lanzando columnas de fuego y destrucción contra el enemigo que avanzaba. Habían cambiado el rumbo ese día. Marcus apretó el mosquete con más fuerza mientras el orgullo le inundaba el pecho. Esa victoria había sido más que una simple batalla ganada. Había sido una declaración de intenciones. Los otomanos podían ser derrotados, su alabada caballería, detenida. Sin embargo, sabía que la victoria era frágil. La derrota de Turán Bey había conmovido a las filas otomanas, pero también había avivado su ira. Marcus había oído a los oficiales hablar de la promesa del sultán Murad de regresar con una fuerza aún mayor la próxima primavera. La amenaza se cernía sobre ellos como una tormenta inminente, y todos los hombres del cuartel lo sabían. Pero no fueron solo los otomanos quienes amenazaron Morea. Marco apretó la mandíbula al pensar en Teodoro. El propio hermano del déspota se había vuelto contra él, prefiriendo el desafío y la división a la unidad. El asedio de Mistra había sido una experiencia amarga, que dejó una cicatriz en los hombres que marcharon hasta allí, solo para retirarse cuando las murallas resistieron. La traición de Teodoro supuraba como una herida abierta, y Marco sabía que, hasta que se resolviera, sus fuerzas estarían divididas. Se removió en el banco, exhalando lentamente. El camino por delante sería largo y lleno de desafíos. Pero Marcus no tenía miedo. Bajó la mirada hacia el Pirbelos que sostenía en sus manos, pasando los dedos sobre la madera pulida y el metal. Esta era su arma, su propósito.
Ya no era solo un recluta que manejaba torpemente una pica. Era un tirador de pirbelos, un guerrero de la nueva era, blandiendo el trueno en sus manos. Él estaría al lado de Constantino. Cuando los otomanos regresaran, cuando Teodoro hiciera su jugada y cuando la tormenta finalmente amainara en Morea, Marco Aurelio estaría listo. Lucharía por el sueño que Constantino había despertado en todos ellos. El sueño de un imperio que resurgiría, más fuerte e inquebrantable. Marcus se enderezó, colocándose el mosquete al hombro mientras se levantaba del banco. Los ejercicios se reanudarían pronto y tenía la intención de estar listo. No había tiempo para vacilaciones. Ni ahora. Ni nunca. Marco. Una voz interrumpió sus pensamientos y se giró para ver a Isidore caminando hacia él con expresión seria. El déspota solicita su presencia, anunció Isidoro con tono cortante. En la armería. Ahora mismo. Marcus sintió una punzada de anticipación. ¿Por qué lo convocaría el déspota Constantino? ¿Había hecho algo malo? Dejó de lado las especulaciones, sabiendo que darle vueltas a las posibilidades solo aumentaría su ansiedad. Sí, sargento, respondió con voz firme. Siguió a Isidore por el bullicioso patio del cuartel. El crujido de sus botas sobre la grava era un contrapunto constante al estruendo de los martillos y los gritos de los instructores. La armería era un edificio grande y tenuemente iluminado, con las paredes cubiertas de armerías y un aire cargado de olor a aceite y metal. Al entrar, Marcus vio a Constantine de pie junto a una mesa, con sus anchos hombros encorvados sobre una colección de mosquetes pirbelos, examinándolos cuidadosamente. George Sprances estaba a su lado, su mirada penetrante escudriñando las armas con expresión pensativa. Constantino levantó la vista al verlos acercarse, con un destello de reconocimiento en sus ojos oscuros. Marcus, lo saludó con una voz sorprendentemente cálida. Acércate. Marcus dio un paso al frente, con el pulso acelerado. Solo había hablado con Constantino unas cuantas veces, la mayoría durante breves inspecciones o después de las batallas. La presencia del déspota siempre era imponente, su mirada intensa, su porte el de un líder nato. He oído hablar muy bien de ti, dijo Constantine, mirando fijamente a Marcus. Tu habilidad con el pirbelos es bien conocida, y tu valentía en la batalla no ha pasado desapercibida. Dicen que eres un tirador al que otros aspiran a emular. Marcus sintió un rubor de orgullo, pero mantuvo una expresión neutral, con la mirada fija en Constantino. Intento servir bien, déspota, respondió. Constantino asintió, tomó uno de los mosquetes y lo dio vueltas. El pirbelos es más que un arma, dijo en voz baja e intensa. Representa nuestro desafío y nuestra determinación. Cada disparo nos recuerda que la innovación y la disciplina pueden vencer incluso al enemigo más poderoso. Hizo una pausa y señaló la mesa. Estos son los modelos más recientes, fabricados con un diseño y una durabilidad mejorados. Los cañones son más largos, lo que proporciona mayor precisión, y los mecanismos están perfeccionados para un funcionamiento más suave. Quiero que los pruebes. Dime si cumplen con los estándares que se esperan de un tirador de pirbelos. A Marcus se le encogió el corazón. Ser elegido para semejante tarea por el mismísimo déspota era un honor que no se había atrevido a imaginar. Se acercó a la mesa, recorriendo con la mirada los mosquetes. Tomó uno, comprobó su peso, lo apoyó en el hombro y examinó los detalles de su fabricación. Los cambios fueron sutiles pero significativos. El cañón más largo le daba una ventaja en alcance, y la culata más robusta le proporcionaba mayor estabilidad. Al manipular el mecanismo, notó su fluidez, prueba de la creciente experiencia de los artesanos. Son excepcionales, déspota, dijo Marcus después de un momento. Las mejoras son evidentes. La precisión y la fiabilidad adicionales marcarán una diferencia significativa en la batalla. Los labios de Constantine se curvaron en una leve sonrisa. Eso es lo que esperaba oír. Se giró hacia George. Asegúrate de que se distribuyan a la unidad del sargento Isidore de inmediato. Y asegúrate de que Marcus reciba uno de estos modelos. Él será el ejemplo a seguir para otros. George asintió. Así se hará, déspota. Constantino se volvió hacia Marco, con la mirada firme y decidida. Nos enfrentamos a muchos desafíos. Los otomanos se están reagrupando, Teodoro acecha en Mistras, y cada día nos acercamos más a la confrontación. Pero con tiradores como tú y armas como estas, prevaleceremos. Sirve bien, Marco. Tu valentía inspira a otros.
Colocó una mano sobre el hombro de Marcus, un gesto firme pero tranquilizador. Marcus se enderezó, con el pecho henchido de orgullo. Lo haré, déspota, respondió con voz firme. Mientras Constantino y Jorge se marchaban, Marcus se quedó cerca de la mesa, rozando con los dedos la superficie pulida del nuevo mosquete. El arma se sentía como un símbolo de su trayectoria, desde un recluta inseguro hasta un reconocido tirador de pirbelos. La responsabilidad lo agobiaba, pero no lo amedrentaba. Ahora era un pirbelos, un soldado al frente de una nueva era. Capítulo 38. El puerto de Glarencha bullía de energía mientras Constantino, de pie en la proa de su buque insignia, observaba la pequeña flota que se preparaba para zarpar. El fuerte aroma salado del mar impregnaba el aire, mezclándose con los aromas de cabos engrasados y madera alquitranada. Los marineros se movían con determinación, sus voces fundiéndose en un coro de gritos y órdenes. Tras él, el capitán Andreas, su siempre leal comandante, ajustó las correas de su desgastada armadura. ¿Estás listo, mi déspota? Preguntó Andreas, con su mirada acerada clavada en la de Constantino. Zante te espera. Constantino asintió. Su corazón latía con una mezcla de anticipación e inquietud. Estoy más listo que nunca, Andreas. Demostrémosles que el nombre paleólogo aún tiene peso. Mientras las velas se desplegaban y la flota zarpaba del puerto, los vítores de los ciudadanos reunidos resonaban en las aguas. Cientos habían llegado al puerto, con voces que mezclaban esperanza y lealtad, invocando bendiciones y oraciones por la victoria. Hombres y mujeres ondeaban los estandartes bizantinos, con el águila bicéfala blasonada en oro reflejando la luz de la mañana. Los niños corrían por la orilla, gritando de emoción mientras los barcos se adentraban en mar abierto. Constantino se giró brevemente para contemplar la escena. A pesar de todos los desafíos que le aguardaban, la visión despertó algo profundo en él. Orgullo y un sentido del deber hacia estas personas que creían en él. Mira a la gente, Andreas. Esperan que les demos esperanza, murmuró. Y lo haremos, mi déspota, respondió Andreas con firmeza, y su tono transmitía la convicción de un soldado experimentado. Mientras la flota zarpaba del puerto, Constantino concentró sus pensamientos en la misión que les aguardaba. Estilianos, el sacerdote ortodoxo que los había invitado a Zante, les había prometido una cálida bienvenida y la oportunidad de consolidar su presencia en la región. Con las fuerzas de Carlos II tocó al límite, esta isla estaba lista para la liberación. El viaje a Zante fue rápido. Tras unas horas, la isla emergió en el horizonte, con sus colinas salpicadas de olivares y casas de paredes blancas. El pequeño fuerte de Bochalí, un modesto bastión custodiado por los restos de Toco, vigilaba la ciudad principal. Fue aquí donde fondeó la flota, y su llegada fue recibida por estilianos y una multitud de fieles ortodoxos que ondeaban estandartes bizantinos. Su Alteza Imperial llamó estilianos, haciendo una profunda reverencia al ver a Constantino subir al muelle. Zante da la bienvenida a su verdadero gobernante. Las palabras llenaron de orgullo a Constantino, aunque lo disimuló con un amable asentimiento. Padre Estilianos, su hospitalidad nos honra. Hagamos de este un día de renovación para Zante. Los habitantes del pueblo vitorearon cuando la pequeña guarnición, ante una situación desfavorable, se rindió sin luchar. Los defensores, menos de 2 docenas, salieron en fila del pequeño fuerte de Bochalí bajo la atenta mirada de las tropas de Constantino. Su capitán, un curtido mercenario italiano de expresión endurecida, puso su espada a los pies de Constantino. «Tienes mi espada, déspota», dijo con voz mesurada, sin delatar miedo. «Luché por dinero, no por lealtad. Si me aceptas, lucharé por ti ahora». Constantino estudió al hombre, notando las cicatrices que le marcaban el rostro y las manos. No era alguien que buscara lealtad a la ligera. «Sirve fielmente», dijo, devolviéndole la espada, y serás bien recompensado bajo el estandarte de paleólogo. Entre los demás soldados, la historia era distinta. La mayoría eran griegos ortodoxos locales que no dudaron en abandonar su servicio a Toco. Muchos se arrodillaron ante Constantino, jurando lealtad con lágrimas en los ojos. «Hemos esperado este día, déspota», dijo un joven soldado con fervor. «Servir a un gobernante de nuestra misma fe y sangre es una bendición. El tiempo que Toco pasó aquí fue una ocupación, no un gobierno». Constantino lo ayudó a ponerse de pie, tomándole el hombro. «Ya estás en casa», dijo con voz autoritaria. «Levántate, y juntos devolveremos a esta isla su lugar legítimo».
Durante los 2 días siguientes, Constantino trabajó para consolidar su posición en Zante. Participó en una gran ceremonia en la iglesia de la ciudad, donde Estilianos fue nombrado oficialmente obispo ortodoxo de la isla. La procesión fue modesta pero emotiva, con los habitantes del pueblo abarrotando las calles, con los rostros iluminados de esperanza al ver a Constantino depositar una Biblia griega de exquisita encuadernación en las manos de Estilianos. Esto no es solo un libro, declaró Constantino a la multitud. Es un símbolo de nuestra fe compartida y de la fuerza que nos une. Que este sea el fundamento de nuestra renovación. Estilianos, abrumado por el gesto, hizo una profunda reverencia. Que Dios te conceda sabiduría y fuerza, déspota. Zante prosperará bajo tu guía. Tras la ceremonia, tuvo lugar una celebración sencilla pero emotiva. Los nobles y el clero locales, ahora leales a Constantino, compartieron mesa con él, ofreciéndole vino local, grosellas y aceite de oliva. Estilianos, con el rostro sonrojado de gratitud y orgullo, brindó. Por un futuro donde Zante prospere bajo las alas del águila bicéfala, proclamó, y su voz resonó por toda la sala. La multitud estalló en vítores, con las copas en alto. Constantino, sentado a la cabecera de la mesa, se tomó un momento para contemplar la escena. Eran pequeñas victorias, pero importantes. Cada sonrisa, cada vítor, era un recordatorio de la confianza que estas personas depositaban en él. Estilianos se acercó, con voz baja pero seria. Cefalonía también está a tu alcance, mi señor. Las fuerzas de Toco son escasas, debilitadas por la guerra civil y los otomanos. Si atacas ahora, podrías tomarla antes de que lo hagan los venecianos. El capitán Andreas intervino, asintiendo con aprobación. Tiene razón. Toco es una fuerza agotada. La pregunta es si la recompensa compensa el riesgo. Constantino bebió un sorbo de vino, sopesando cuidadosamente sus palabras. Cefalonía es tentadora, admitió con tono mesurado. Pero no extenderé demasiado nuestras fuerzas. Además, Roma nos espera. A la tercera mañana, Constantino se despidió de Zante, dejando atrás un contingente de 100 soldados para mantener el orden. Estiliano prometió identificar a jóvenes ortodoxos para entrenarlos en Glarenza, una acción tanto práctica como simbólica. La pequeña flota zarpó hacia Corfú, impulsada por la brisa jónica hacia el noroeste. Corfú, con sus señores venecianos, se perfilaba como un fascinante punto de paso. Constantino se maravilló ante sus fortificaciones mientras la flota atracaba brevemente, recordando su anterior visita a Ragusa. Se quedó solo el tiempo suficiente para reabastecerse, con cuidado de no provocar la ira veneciana. El viaje a Otranto transcurrió sin incidentes, pero estuvo lleno de reflexiones. Mientras la flota cruzaba el Adriático, Constantino se quedó en la proa, contemplando el horizonte. La costa italiana emergió al anochecer, y el puerto de Otranto resplandeció con la luz de las farolas. La flota partió de Otranto al amparo del amanecer, y la luz dorada teñía el Adriático de tonos fuego y zafiro. Constantino permanecía en la proa, con la mente vagando entre la anticipación y la preparación. Aunque su destino final era Roma, Nápoles, un importante centro de comercio y poder en el Mediterráneo, era otra parada obligada en el camino. La ciudad, con su rica historia e intriga, prometía tanto oportunidades como desafíos durante su breve estancia. Nápoles tiene sus complejidades, comentó George Sprances a su lado, con un tono firme como la brisa marina. La reina Juana II gobierna allí, una mujer astuta, aunque su corte está envuelta en intrigas. Nuestra visita, por breve que sea, podría resultar ventajosa. Constantino asintió, su mente corría a toda velocidad por los detalles que George había compartido. El mar estaba en calma, una rara bendición, y al segundo día, los imponentes acantilados de Nápoles aparecieron a la vista, coronados por la extensa ciudad. El puerto, abajo, era un frenesí de actividad, un organismo vivo impulsado por el comercio y la ambición. Barcos de todos los tamaños se alineaban en los muelles, con sus cascos cargados de especias, sedas y metales. Buques mercantes y pesqueros se disputaban el espacio, mientras sus tripulaciones gritaban órdenes en una sinfonía de italiano, griego e incluso árabe. Los barcos de Constantino, con el estandarte de paleólogo, se deslizaron con determinación, mientras el águila bicéfala dorada reflejaba la luz del sol poniente. Los estibadores interrumpieron sus tareas, atraídos por la desconocida vista. Algunos intercambiaron miradas curiosas, mientras otros señalaban hacia los barcos que se acercaban, mientras que entre la multitud corrían rumores especulativos.
Una ciudad que nunca duerme, murmuró Constantino mientras permanecía en la proa, con su mirada aguda observando el caos controlado que había debajo. La frase persistió en su mente, despertando un recuerdo de toda una vida que ahora parecía lejano. Pensó en Nueva York, su ciudad natal, un lugar igual de vivo, con sus calles llenas de energía a toda hora. Por un breve instante, sintió el dolor de la disonancia, la atracción del mundo moderno que había dejado atrás. Las luces de Nueva York habían sido electrizantes, sus calles pavimentadas y estructuradas, pero la esencia de la ambición humana, el impulso que impulsaba ambas ciudades era la misma. Respiró hondo. El aire salado del Mediterráneo lo anclaba en el presente. George Frances, de pie a su lado, asintió. Nápoles prospera gracias a su comercio, mi señor. Una puerta de entrada al Mediterráneo y más allá. Pero esa vida conlleva sus propios problemas. La mirada de Constantino se desvió hacia un grupo de mendigos apiñados cerca del muelle. Sus rostros demacrados contrastaban marcadamente con la majestuosidad de los barcos mercantes. Los aromas a salmuera, pescado y cuerpos sin lavar le llegaban incluso a la distancia, un recordatorio de los contrastes que definían a las grandes ciudades. Mientras el barco atracaba, Constantino respiró hondo para tranquilizarse. Es una ciudad de contradicciones, dijo en voz baja. Casi de inmediato llegó una invitación. Un heraldo con librea napolitana aguardó a Constantino al desembarcar, con una profunda reverencia. Su Majestad, la reina Juana, le da la bienvenida a Nápoles, anunció el hombre con un gesto florido. Le extiende una invitación para cenar en el Palacio Real esta noche en su honor. Constantino intercambió una mirada con Jorge. Parece que hemos causado buena impresión antes de pisar su corte, murmuró, y luego se dirigió al heraldo. Infórmale a su Majestad que acepto con gratitud. El Palacio Real era un testimonio del esplendor angevino, con una arquitectura que fusionaba la elegancia gótica con el encanto mediterráneo. Constantino fue escoltado por salones dorados adornados con frescos y tapices, cuyos vibrantes colores narraban las glorias del pasado napolitano. La reina lo esperaba en el gran salón de recepciones, una mujer de 60 y pocos años con un aire de realeza que desmentía el tumulto de su reinado. Déspota Constantino Paleólogo saludó, levantándose del trono. Su voz, con un tono de autoridad suavizado por la cordialidad, transmitía autoridad. Su reputación le precede. Es un placer darle la bienvenida a mi corte. Constantino hizo una profunda reverencia, con sus ropas ondeando con elegancia. Majestad, el honor es mío. Su nombre resuena por doquier, testimonio de su sabiduría y resiliencia. Los labios de Joana se curvaron en una sonrisa mesurada. Y se habla de la tuya como una llama que se alza entre la sombra de los otomanos. Tus victorias dan esperanza a muchos. Al concluir las formalidades, la reina señaló una pequeña mesa donde aguardaban refrigerios. Debo elogiar su iniciativa en la difusión del conocimiento, continuó. Sus libros, especialmente los más pequeños, han llegado a mi corte. Son exquisitos, en particular los salmos. A menudo los leo en mis jardines. Constantino inclinó la cabeza. Me llena de alegría saber que mis humildes esfuerzos han llegado a manos tan nobles. El conocimiento y la fe deben extenderse, Su Majestad, incluso cuando los reinos flaquean. La aguda mirada de la reina lo evaluó. Y viajarán, con hombres como tú para guiarlos. La cena se celebró en el gran salón, un suntuoso banquete con candelabros dorados que iluminaban largas mesas repletas de exquisiteces. Constantino cenó a la diestra de la reina, conversando sobre los desafíos y triunfos de sus respectivos reinos. Sin embargo, eran las corrientes internas de la corte las que más le intrigaban. Al otro lado de la sala, George Frances conversaba en voz baja con Giovanni Caracciolo, conocido como Sergiani. La reputación del primer ministro como amante y titiritero de la reina lo precedía, y Constantino se apuntó mentalmente preguntar más tarde. A medida que avanzaba la comida, Joana se acercó a Constantino. Tengo una propuesta para ti, dijo en voz baja para garantizar tu privacidad. Tus libros tienen mucha demanda aquí. Propongo un acuerdo comercial directo. Que Nápoles se beneficie de tu sabiduría sin intermediarios. Constantino aprovechó la oportunidad. Majestad, una colaboración así sería un privilegio. Sugiero que abramos una librería en Nápoles, similar a la que habría en Ragusa. No solo nos daría acceso directo a estas obras, sino que también consolidaría nuestro negocio. Los ojos de Joana brillaron de intriga. ¿Una librería? Es una idea excelente. Yo me encargaré de los permisos y el apoyo necesarios.
A medida que la velada se acercaba a su fin, la conversación giró hacia cuestiones más amplias. La batalla contra los otomanos, la visión del emperador Juan de unir las iglesias ortodoxa y católica, y el precario equilibrio de poder en el Mediterráneo. La flota zarpó de Nápoles 2 días después, y su partida fue tan fluida como su llegada. Constantino reflexionó sobre la visita mientras la proa del barco viraba hacia el norte, rumbo a Ostia. Había conseguido más que acuerdos comerciales. Había forjado un vínculo con Nápoles que podría reforzar la menguante influencia de Bizancio. Sin embargo, al pasar la costa napolitana, Constantino pensó en Roma y en los desafíos que le aguardaban allí. Este viaje estaba lejos de terminar. Capítulo 39. La brisa marina traía un sutil aroma a tierra calentada por el sol mientras los remos de la galera se hundían y se elevaban, guiando a la flota de Constantino hacia el puerto de Ostia. El puerto, aunque modesto comparado con Nápoles, vibraba con vida propia. Estibadores con el torso desnudo gritaban instrucciones por encima del crujido de las pasarelas de madera, y comerciantes extranjeros genoveses, venecianos y algún que otro moro discutían en una docena de idiomas. El aroma a salmuera se mezclaba con toques de especias exóticas y el penetrante sudor de los caballos, creando un perfume embriagador que le daba vueltas a la cabeza a Constantino. Respiró hondo, llenándose los pulmones con ese aire ancestral. Roma, susurró mientras los marineros amarraban el barco y colocaban una ancha tabla en el desgastado muelle de piedra. Era emocionante pronunciar ese nombre y saber que estaba en el siglo XV. Conocía esta ciudad por sus vacaciones, imágenes de alta definición y guías turísticas muy usadas. Había paseado por sus calles una vez como un turista tranquilo, maravillándose con la grandeza renacentista de la Basílica de San Pedro, estirando el cuello ante las glorias pintadas de la Capilla Sixtina y saboreando un expreso en pequeños cafés encajados entre estructuras centenarias. Pero esa Roma, la Roma del futuro, no existía aquí. No habría fuentes barrocas chapoteando bajo luces eléctricas, ni cafés perfumados con granos de café tostado oscuro. En cambio, esta era una Roma en la cúspide de la transformación. Un pie en el mundo medieval, el otro avanzando hacia el Renacimiento. El viaje de Ostia a Roma transcurrió rápidamente. El polvoriento camino estaba bordeado de olivares y algún que otro acueducto desmoronado, un inquietante recordatorio del antiguo pasado de la ciudad. Al cruzar las puertas de Roma, el grupo de Constantino fue recibido por Vesarión, su confidente. Déspota, dijo Vesarión con calidez, haciendo una profunda reverencia. Llevaba varios meses en Roma y se notaba que se había adaptado bien. Sus ojos brillaban de emoción. Bienvenido a la ciudad eterna. Espero que hayas tenido un viaje sin contratiempos. Sí, respondió Constantino, estrechando el brazo de Vesarión con una inusual muestra de familiaridad. ¿Qué tal te ha ido en Roma? Fascinante, dijo Vesarión con la voz llena de entusiasmo. El Papa y el clero local están profundamente impresionados con nuestros libros, especialmente las Biblias. Se maravillan de la claridad de la escritura y la calidad de la encuadernación. Su trabajo ha causado una gran impresión. Bajó un poco la voz. Su victoria contra los otomanos ha dado que hablar. Constantino arqueó una ceja. Supongo que eso explica la avalancha de invitaciones que he estado recibiendo. Vesarión sonrió. En efecto, mi déspota. Los cardenales y nobles más estimados de la ciudad están deseosos de recibirte. Sus mesas rebosan de vino y exquisiteces, pero sus conversaciones siempre giran en torno a dos cosas: los libros y la unión de nuestras iglesias. Constantino rió suavemente. ¿Y estos libros nuestros, se han acomodado en tan estimada compañía? La sonrisa de Vesarión se ensanchó. Ya se han vendido más de 200 ejemplares, algunos hasta por 20 florines de oro cada uno. Según mis cálculos, son más de 3000 florines en total. Su expresión se tornó pensativa. Hay más, déspota. La nobleza y el clero locales se sienten cada vez más atraídos por la filosofía griega antigua. Platón, Aristóteles y las obras de los antiguos. Hay un anhelo de conocimiento que refleja nuestras aspiraciones de unidad y renacimiento cultural. Constantino se inclinó hacia adelante, con una sonrisa traviesa en los labios. Parece que no solo te has convertido en un exitoso vendedor de libros, Vesarión, sino también en un embajador de la filosofía. Vesarión rió con una risa profunda y cordial. ¿Quién lo hubiera dicho? Un monje convertido en comerciante, y ahora, al parecer, un proveedor de sabiduría, y, me atrevería a decir, bastante próspero.
Unos días después, Constantino fue convocado al Palacio Apostólico para una audiencia con el Papa Eugenio IV. El pontífice acababa de regresar del Concilio de Basilea. El Palacio Apostólico se alzaba como un solemne testimonio de la autoridad imperecedera de Roma. Una fortaleza imperecedera de fe e influencia, testigo de siglos de concilios, cónclaves y acuerdos discretos. Sus pasillos se extendían largos y silenciosos, salvo por el sordo ruido de los sirvientes y el lejano murmullo de las oraciones susurradas. La penumbra se filtraba a través de los altos ventanales arqueados, iluminando los frescos del pasillo. Estos representaban el pasado de la Iglesia en escenas vibrantes. Santos encabezando procesiones de fieles, ángeles descendiendo de las alturas celestiales y mártires firmes en medio de la tribulación. El tiempo había suavizado sus vívidos tonos, dejando un suave brillo bajo la cálida luz de los candelabros. El aroma a incienso flotaba suavemente en el aire, añadiendo una densidad embriagadora al pasillo. Constantino avanzó con gracia mesurada, sus ornamentadas vestiduras susurrando sobre el suelo de mármol. Se acercó a la gran cámara a paso pausado, consciente de que lo que se extendía tras aquellas puertas de madera tallada no era solo una audiencia, sino una oportunidad para influir en el curso de la historia. El Papa Eugenio IV esperaba dentro, y su encuentro prometía ser delicado y crucial. El regreso del Papa del Concilio de Basilea no había estado exento de controversia, y la cuestión de la unión entre las iglesias de Oriente y Occidente se cernía sobre estos actos como una estrella distante, tenue pero cargada de presagios. Por fin, Constantino entró en la cámara ricamente adornada. Aunque impresionante, la habitación no ostentaba la abrumadora opulencia que sabía que algún día ostentaría el Vaticano. Aún así, los tapices eran obras maestras de una narrativa entrelazada. Intervenciones divinas, batallas santas y grandes santos cuya piedad moldeó la cristiandad. Unas pesadas cortinas atenuaban el mundo exterior, centrando la mirada en el centro iluminado por las velas, donde el propio Papa estaba entronizado. El asiento de madera tallada, adornado con delicada filigrana, parecía casi demasiado imponente para el hombre pequeño y corpulento que lo ocupaba. Sin embargo, allí estaba sentado, en silencio al principio, mientras las llamas parpadeantes se reflejaban en su cabeza calva y otorgaban a sus ojos una intensidad misteriosa. Se hizo un silencio absoluto al acercarse Constantino. Inclinó la cabeza en señal de respeto, contemplando brevemente el rostro del Papa. El Papa Eugenio IV estudió al déspota de Morea con profundo interés, plenamente consciente de quién era, qué representaba y la alianza que buscaba. Bienvenido, mi querido déspota, dijo finalmente el Papa, con su voz aguda que rompió el silencio. Eugenio IV levantó la mano derecha, dejando al descubierto el anillo papal. Que Dios te bendiga a ti y a tus esfuerzos. Constantino dio un paso al frente y se inclinó, presionando suavemente sus labios contra la superficie del anillo. Un reconocimiento centenario de la autoridad de la Iglesia. Constantino se enderezó e hizo una profunda reverencia con voz serena y respetuosa. Su santidad, es un honor estar ante usted. Que Dios guíe su mano en la gran obra de su Iglesia. Un silencio se apoderó de la cámara al concluir las formalidades. El Papa se inclinó ligeramente hacia adelante en su ornamentado trono. Su rostro reflejaba la calma mesurada de quien ha sopesado muchas exigencias y deseos. Dejó pasar unos instantes. He recibido cartas de su hermano, el emperador Juan Paleólogo, sobre la unión de nuestras iglesias, dijo el Papa, pronunciando el nombre del emperador con cuidado. Se planteó en el Concilio de Basilea, donde el deseo de reconciliación se alzaba como una estrella distante, visible pero remota. Constantino inclinó la cabeza. Recordó el compromiso inquebrantable de su hermano con esta causa, pero sabía que su postura debía ser cautelosa. El emperador está profundamente comprometido, su santidad, respondió Constantino en voz baja. Yo también. Pero esas decisiones le corresponden a él. Solo estoy aquí para reflejar su voluntad, no para moldearla. El Papa asintió lentamente. Sanar el cisma no era un asunto trivial. Era una cuestión de teología, política, orgullo y el alma de la cristiandad. Eligió sus palabras con cuidado. La sanación de nuestro cisma podría fortalecer no solo a Roma o Constantinopla, sino a toda la cristiandad. Si nuestras tradiciones se unen una vez más, viejas heridas podrían cerrarse y podría comenzar una nueva era de cooperación. Constantino se permitió una leve sonrisa. Rezo fervientemente por ese bendito día, su santidad.
Sin embargo, me presento ante usted ahora con un asunto algo ajeno a estos grandes objetivos eclesiásticos. Algo más práctico, pero que creo que puede fortalecer los lazos entre nuestras iglesias y ayudar a los fieles. La mirada del Papa se agudizó. Ah, las Biblias latinas y otras obras impresas, dijo con tono mesurado. Una imprenta en Morea, qué notable. Constantino inclinó la cabeza. Un comienzo humilde, su santidad, pero que espero tenga un propósito mayor. Los fieles merecen la verdad, accesible y pura. Un sentimiento noble, comentó el Papa con un dejo de cautela en su voz. Constantino le hizo un gesto a un asistente, quien se adelantó con una Biblia de lujo. Su cubierta de cuero relucía, grabada con el emblema papal en oro. Un regalo para su santidad, dijo Constantino, una muestra de respeto. El Papa aceptó la Biblia, trazando su emblema en relieve. El cardenal Francesco Condulmer, de pie cerca, se acercó, entrecerrando los ojos en señal de apreciación. Esto es extraordinario, dijo, hojeando las páginas. La escritura es tan clara y legible que incluso el Santo Padre podría leerla sin gafas. El Papa rió entre dientes, deteniéndose en una página. Un regalo precioso, déspota. El emblema papal es un detalle encantador. Un trabajo así habla muy bien de tus artesanos. Me alegra que te guste, respondió Constantino con una leve reverencia. Pero esto es más que un regalo. Representa una oportunidad, una iniciativa que podría beneficiar enormemente a la Iglesia. Condulmer y el Papa se inclinaron hacia adelante, intrigados. ¿Qué clase de oportunidad? Preguntó el Papa. Constantino se enderezó. Su santidad, propongo crear una edición especial de la Biblia, exclusivamente para el papado. 10.000 ejemplares, cada uno con el emblema papal y la inscripción edición del papado. Se distribuirían al clero, monasterios y familias nobles de toda la cristiandad, reforzando la autoridad de la Iglesia y difundiendo la palabra de Dios. El Papa se recostó, pensativo. ¿Una edición papal, dices? Intrigante. Estudió el regalo en sus manos. Condulmer habló a continuación, con la mirada fija en Constantino. 10.000 copias, propones. ¿A qué precio? 8 ducados de oro por ejemplar, dijo inicialmente Constantino, garantizaban la entrega en 2 años. Condulmer frunció el ceño levemente. 8 ducados por copia agotarían incluso las arcas de la Iglesia. Supongamos que procedemos, ¿qué garantías me puede dar de una entrega puntual y sin defectos? Constantino asintió, tranquilo y sereno. Supervisaré personalmente la producción y la entrega. Podemos organizar pagos escalonados, asegurándonos de que conserve el saldo final hasta que tenga todas las Biblias en sus manos. Los labios de Condulmer se curvaron en señal de aprobación. Una prudente salvaguardia, murmuró. Constantino sostuvo su mirada. Su eminencia, estoy seguro de que el papado podría venderlas por el doble, si no más. Imagina el prestigio que tendría si cada monasterio e iglesia tuviera una Biblia edición papal. El Papa miró a Condulmer, cuyo ceño se había suavizado, pensativo. No solo proporcionaría ingresos a la Iglesia, continuó Constantino, sino que también aseguraría una mayor difusión de las Escrituras, de forma accesible para todos. El papado fortalecería su influencia espiritual y cultural. El Papa asintió lentamente, con una leve sonrisa en los labios. Una propuesta interesante, sin duda. Francesco, ¿qué opinas? Los labios de Condulmer se curvaron en una leve sonrisa. Tiene mérito, su santidad. Con una gestión cuidadosa, podría reforzar tanto el tesoro de la Iglesia como su influencia. Así sea, declaró el Papa. Francesco, tú te encargarás de los detalles. Déspota Constantino, tu idea es audaz y prometedora. Que dé frutos para la gloria de Dios. Al salir Constantino del Palacio Apostólico ese mismo día, una sensación de satisfacción lo invadió. El trato estaba cerrado. 10.000 Biblias, cada una marcada como edición papal, que se entregarían en un plazo de 2 años. Las primeras 5.000 llegarían a finales del año siguiente, y si ese primer lote tenía éxito, otras 5.000 le seguirían poco después. Negociar los términos había sido un desafío, con Condulmer ejerciendo una fuerte presión. Finalmente, Constantino consiguió un precio de 5 ducados y medio de oro por copia. Un compromiso con respecto a sus 8 florines iniciales, pero aún así una cifra lucrativa. El pago anticipado de 5.000 ducados de oro también fue una buena motivación. Sin embargo, Condulmer, siempre astuto negociador, puso otra condición.
Privilegios especiales para las familias venecianas comerciantes vinculadas tanto a él como al Papa. Como miembros influyentes de la sociedad veneciana, sus familias buscaban un trato preferencial en cualquier futuro acuerdo comercial vinculado a las florecientes empresas de impresión de Constantino. Constantino, reconociendo la necesidad de asegurar el favor de la Iglesia y al mismo tiempo proteger su autonomía, accedió a conceder estos privilegios con cuidadosas estipulaciones que preservaran su control sobre el comercio del libro. A cambio, Constantino presentó una propuesta propia: solicitar los derechos para establecer una librería en Roma. Esta librería vendería obras distintas de la Biblia para evitar la competencia con las exclusivas ediciones papales. Textos filosóficos, tratados educativos e incluso poesía podrían llegar a los eruditos y clérigos romanos, difundiendo la cultura y el conocimiento bizantinos. El Papa y Condulmero, viendo el potencial de enriquecimiento cultural sin comprometer la santidad de su acuerdo, accedieron a la idea, siempre que la empresa operara bajo estricta supervisión para garantizar que no surgieran conflictos con los intereses de la Iglesia. Con estos términos finalizados, el acuerdo se convirtió en una alianza multifacética. Las Biblias edición papal servirían como un faro de fe e influencia, mientras que la librería de Roma prometía difundir las contribuciones intelectuales de Bizancio en el corazón de la cristiandad. Ambas partes abandonaron la mesa de negociaciones con más de lo previsto, prueba del delicado equilibrio entre el compromiso y la ambición. Capítulo 40. La luz del atardecer se filtraba por los grandes ventanales de la villa romana donde Constantino se alojaba, y su cálido resplandor se extendía en largos haces sobre el pulido suelo de mármol. Desde su encuentro con el Papa unos días antes, se habían sucedido una serie de cenas con la nobleza local, oportunidades no solo para degustar gastronomía refinada y vinos exquisitos, sino también para sondear cuidadosamente sus sentimientos y promover sutilmente su causa. Había aprendido qué familias favorecían una acción militar contundente, cuáles la unión y cuáles temían los cambios repentinos de las alianzas. Afuera, el bullicio de la ciudad formaba un trasfondo constante, acentuado por los gritos de los comerciantes, el crujido de los cascos en las calles adoquinadas y el lejano tañido de las campanas de las iglesias que marcaban el paso de las horas. En la cámara privada, Constantino estaba de pie ante una mesa repleta de mapas. Sus dedos trazaban la ruta de Roma a Terni, mientras su mente analizaba las implicaciones de cada paso. Cerca de allí, George Sprant se solgazaneaba, bebiendo vino con practicada despreocupación, mientras Bessarion entraba silenciosamente, con sus hábitos monásticos susurrando. Su gracia, comenzó Bessarion con tono deferente pero decidido. Confío en que los preparativos para su partida se desarrollen sin problemas. Constantino levantó la vista. El peso de los últimos días era visible en su expresión. Lo son, respondió con voz mesurada. Pero quería hablar de tus ideas sobre Sforza antes de seguir adelante. Un hombre como él necesita más que una invitación para convencerse. El nombre le tocó la fibra sensible, igual que la primera vez que Bessarion lo mencionó. Constantino hizo una pausa entonces. El nombre despertó algo profundo en su mente, un fantasma de reconocimiento que no se materializó del todo. Esciza. Lo repitió en voz baja, con las sílabas cargadas de fuerza, como si estuvieran ancladas en un fragmento de su vida pasada. En aquel entonces, como Michael, el nombre apenas significaba algo más que una parte intrigante de una narrativa histórica. Recordaba vagamente haber visto una serie de televisión con ella en su esposa por aquel entonces sobre dinastías italianas, donde el nombre de la familia Sforza surgió en medio de intrigas y luchas de poder. Los detalles eran elusivos, pero la impresión seguía viva. La ambición, la astucia y la brillantez militar los definían. Exhaló suavemente, volviendo al presente. Una cosa era segura. Cualquiera que fuera su papel en esta época, los Sforza no debían ser subestimados. La mirada de Constantino se agudizó al centrarse de nuevo en Bessarion. ¿Qué opinas de él, Bessarion? ¿Su carácter, sus ambiciones? ¿Qué haría falta para ganarse su lealtad? Bessarion se acercó, con los ojos brillantes del fervor de un erudito que ha descubierto algo significativo. He pasado meses recopilando discretamente información sobre los condottieros más capaces de Italia, comenzó en voz baja. El contrato de Francesco Sforza con el duque de Milán está a punto de expirar, y con la guerra entre Milán y Venecia acercándose a su fin, podríamos tener una oportunidad única de conseguir sus servicios. Entre todos los líderes mercenarios, no tiene igual, su gracia. No es solo un comandante, es un artífice de victorias.
Sus recientes triunfos, sobre todo en el To, han consolidado su reputación. Pero también es pragmático y cuidadoso al elegir sus alianzas. George se inclinó hacia adelante, con evidente escepticismo. ¿Pragmático o mercenario? Hombres como Sforza priorizan el dinero y el honor. ¿Por qué crees que lo necesitamos en particular? Porque es inigualable, respondió Bessarion con calma. Ningún otro condottiero ofrece su combinación de habilidad, lealtad a sus hombres y genio estratégico. Asegurar sus servicios podría inclinar la balanza a nuestro favor. Constantino asintió, con la mirada fija. ¿Y qué le hemos ofrecido para seducirlo? Bessarion se permitió una leve sonrisa. Nada vinculante todavía. He enfatizado la oportunidad de defender la cristiandad y he insinuado el apoyo material que podríamos brindar. Despertó su interés cuando le detallé los esfuerzos de su gracia, en particular su victoria contra Turan Bey y el innovador uso de la artillería. Halagos, intervino George con una risita seca. Seguro que le gusta oír que su nombre se asocia a grandes causas. Pero cuando llegue el momento, exigirá más que palabras. Cierto, admitió Bessarion con tono firme. Ya ha expresado sus expectativas. Un anticipo de sus honorarios, apoyo logístico y bonificaciones por victoria. Constantino se cruzó de brazos, analizando mentalmente las distintas capas de la negociación. Sforza se cree un héroe de su época. Si presentamos esta alianza como su oportunidad de forjar la historia, podría inclinar la balanza. Bessarion asintió. Exactamente. No solo desea riquezas, sino un legado. Y ese legado, advirtió George, tiene un precio. Sforza no dudará en abandonarnos si le llega una mejor oferta. Entonces nos aseguramos de que no haya ninguno, dijo Constantino con firmeza. Se trata tanto de persuasión como de recursos. Debe haber en nosotros una causa mayor. La sala quedó en silencio por un momento. Finalmente, Constantino se irguió, con su determinación fortaleciéndose. Lo sabremos cuando nos encontremos con él en Terni. Bessarion, ten a los guías listos y asegúrate de que la ruta sea segura. Por supuesto, su gracia, respondió Bessarion. George dejó su copa con un tintineo deliberado. Recuerda, Constantino. Sforza respeta la fuerza y el dinero. Si lo queremos de nuestro lado, debemos demostrarle que no somos un imperio moribundo, sino uno preparado para resurgir. Los labios de Constantino se curvaron en una leve sonrisa, la fuerza de su determinación era evidente. Lo verá, George. Juntos, lo haremos innegable. El viaje a Terni fue breve. Los estrechos caminos serpenteaban entre campos irregulares y colinas boscosas de Umbría, con el aire fresco impregnado de la fragancia de las hojas tempranas que caían y los lejanos fuegos de las chimeneas. Constantino cabalgaba con Jorge, siempre unos pasos por delante de sus acompañantes, sin llegar nunca a romper la formación. Las cartas de Bessarion habían allanado el camino para este encuentro, y Constantino sabía cuánto dependía del resultado. Llegaron a Terni a última hora de la tarde. La ciudad bullía de mercenarios, intendentes y enviados de diversas cortes italianas, todos buscando conseguir o vender servicios marciales en el inestable clima político de Italia y más allá. Allí, Francesco Sforza, el renombrado condottiero, había establecido una base temporal. Había estado activo en Lombardía ese año, orquestando victorias y fortaleciendo la fortuna milanesa contra Venecia. Su nombre tenía peso. Corría el rumor de que podía influir en el equilibrio de poder con un solo contrato. Se reunirían en la villa de un noble local simpatizante de Sforza, una figura menor cuyas tierras se asentaban a la sombra del condottiero. La villa, encaramada en una suave colina, lucía una fachada de piedra de impecable factura. Un equilibrio entre practicidad y opulencia. Constantino desmontó, sacudiéndose el polvo de la capa mientras su séquito ajustaba sus armaduras y guardaba las armas. Un mayordomo lo condujo al interior, donde su anfitrión lo recibió antes de guiarlo a la sala de reuniones. Constantino entró en la sala. Sforza lo esperaba con algunos capitanes escogidos. El famoso condottiero era un hombre de estatura y compostura, vestido con un fino jubón de lana sobre una cota de malla, como si siempre estuviera listo para cabalgar a la batalla. Al ver al déspota, Sforza le ofreció una cortés reverencia, imponiendo un tono a la vez político y marcial. Comenzaron con bromas. Con vino especiado y pan mojado en aceite, Sforza elogió a Constantino por sus recientes éxitos, en particular su victoria contra Turan Bey. He oído hablar de tu astucia, dijo Sforza, inclinándose hacia adelante, y de tu uso de la artillería en batalla abierta. Menuda innovación, déspota.
Cañones en el campo de batalla, aunque imagino que eran piezas más pequeñas. La idea me intriga. Constantino sonrió, agradeciendo el cumplido con modestia. Eran, en efecto, cañones pequeños, que llamamos dracos, montados en carros modificados para mayor movilidad. Nuestra puntería no era perfecta, pero pusieron nerviosos a los jinetes otomanos y nos dieron mayor control sobre el campo de batalla. He oído que tú también has aturdido a tus enemigos en el To. Tu última victoria allí fue extraordinaria. Sería un honor contar con tanta habilidad de mi lado. La conversación no tardó en desviarse al propósito de su encuentro. Constantino habló de su tierra natal, Morea. La muralla del Examilión es nuestro escudo. Está en obras importantes y pretendo tenerla lista pronto. Tendré al menos 3.000 hombres de armas experimentados, 300 tiradores y al menos 20 cañones para la defensa. También puedo reunir a otros 3 o 4.000 reclutas, con el apoyo de mi hermano Tomás, quien enviará a otros 1.000. Pero la amenaza otomana se cierne sobre nosotros. Para mantener la línea, y quizás, si la fortuna acompaña, para asestar el golpe, necesitamos tu experiencia y a tus hombres. Sforza escuchaba con la cabeza ligeramente ladeada, sopesando cada palabra. Con la guerra entre Milán y Venecia llegando a su fin, pronto podría estar libre para considerar nuevos combates. La idea de enfrentarse a los otomanos le intrigaba. Su caballería, sus genízaros y sus astutos comandantes eran famosos. Poner a prueba las armas y tácticas italianas, piqueros disciplinados, tiradores, artillería contra semejante enemigo apelaba a su sentido del legado. Llegaron a un acuerdo, como era de esperar. La exigencia inicial de Sforza fue elevada. 60.000 florines para un año de campaña, la mitad por adelantado. Constantino se resistió. 30.000 en oro antes de que zarpen vuestros estandartes es demasiado caro, dijo, sobre todo cuando también debemos conseguir barcos y carros para cruzar el Adriático. La negociación se convirtió en un baile. George observaba atentamente. Los capitanes de Sforza murmuraban. Ambas partes comprendían el juego. El condottiero exigía un precio alto para poner a prueba la determinación del posible empleador. Este buscaba pagos escalonados y primas por rendimiento para asegurar su lealtad. Tras un cuidadoso intercambio, acordaron 18.000 florines por adelantado, y el resto en cuotas mensuales una vez que el ejército entrara en combate en Morea. Las primas por la victoria endulzarían el trato. También habría un acuerdo justo sobre el botín de guerra. Suficiente para satisfacer a los hombres de Sforza, pero no tanto como para incentivar el saqueo. Constantino presentó un obsequio considerado. 30 Biblias de su colección personal. Si bien Sforza no era un erudito, apreciaba el prestigio y el valor simbólico de tales volúmenes. Reconoció el gesto con un amable asentimiento, reconociendo el intento del déspota de presentar su alianza como algo más que un simple contrato mercenario. Pero fue la siguiente oferta de Constantino la que realmente captó la atención de Sforza. Inclinándose hacia adelante, el déspota habló con mesura. Es usted un hombre de gran perspicacia estratégica, Lord Sforza. Sus campañas ya son legendarias. Imagine si esas estrategias se preservarán, no solo para sus hombres, sino para las generaciones futuras. Un libro, dedicado por completo a sus métodos, impreso y ampliamente difundido. El interés brilló en los ojos de Sforza. La promesa de inmortalidad a través de la palabra escrita lo emocionó como el oro solo no podía. Se irguió en su asiento, con una sonrisa complácida en los labios. Una oferta fascinante, su gracia. Ver mis métodos grabados en la historia sería un legado digno del apellido Sforza. Constantino asintió, sopesando la respuesta con cuidado. Había tocado una fibra sensible. La composición del ejército prevista se ajustaba a las fuerzas de Moreot. Sforza traería unos 4.000 combatientes. 1.000 de caballería, tanto lanceros pesados como jinetes ligeros, y 3.000 de infantería, picas, ballesteros, tiradores de armas cortas y tropas de combate cuerpo a cuerpo, además de ingenieros, logistas y médicos. Barcos, probablemente alquilados desde Génova, asegurarían su paso a Morea. El notario se puso a trabajar en la transcripción de la condota mientras ambas partes revisaban cada cláusula. Sforza exigió garantías de pago regular y aprovisionamiento inmediato. Constantino exigió lealtad y una garantía contra el abandono repentino. Ambos conocían los caprichos de la vida mercenaria. Sin embargo, la ambición de Sforza y su interés en forjar un gran legado sugerían que podría ser más que un simple mercenario. Las plumas arañaban el pergamino, sellando las palabras con una obligación vinculante.
Cuando Constantino y Sforza finalmente firmaron, la alianza cobró vida. Hierro y oro, fe y ambición entrelazadas. Después, hablaron con más naturalidad, comentando sobre la política italiana, la disponibilidad de barcos para la travesía del Adriático y la calidad de los vinos locales de Umbría. Constantino eligió sus palabras con cuidado, consciente de que, si bien el contrato estaba firmado, la lealtad de Sforza dependía de un salario estable y futuras oportunidades. Por su parte, Sforza observó el comportamiento del déspota, evaluando su confianza y sinceridad. Ambos sabían que un contrato no garantizaba la victoria. Pronto, el Imperio Otomano pondría a prueba esta alianza. Más tarde esa noche, en una habitación privada iluminada por una sola lámpara de aceite, Constantino se reunió con Jorge. Repasaron los acontecimientos del día en voz baja. Jorge se inclinó hacia adelante, con una expresión ensombrecida por una mezcla de preocupación y determinación. El coste será elevado, mi señor, dijo en voz baja. Para cuando hayamos pagado el anticipo, las cuotas mensuales, las bonificaciones por victoria y hayamos cubierto la logística de su ejército, superará los 80.000 florines de oro. Es una fortuna. Constantino asintió. La luz parpadeante le marcaba el rostro mientras contemplaba el gasto y la incertidumbre que se avecinaban. Tras un instante, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Menos mal que llegamos al acuerdo con el Papa. Sin ese apoyo, ni siquiera considerar semejante alianza habría sido posible. George se permitió una risita seca, aunque la situación seguía siendo pesada. Es cierto, dijo, antes de volver a ponerse serio. Aún así, nos cuesta caro, mi señor. Pero es necesario. Sin el acero de Sforza, corremos el riesgo de perder todo lo que hemos reconstruido en estos últimos años. Constantino asintió de nuevo, con la gravedad de su decisión reflejada en su expresión. Habían pagado un alto precio, pero conseguir un capitán del calibre de Sforza podría ser la única manera de proteger la Morea de la tormenta que se avecinaba. Con la tinta ya seca en la condota, Constantino y Sforza habían entrado en un nuevo capítulo, uno en el que la astucia italiana y la determinación griega se entrelazarían. Pistoleros, picas, caballería y cañones moldearían los campos y fortalezas de Morea. La historia estaba a punto de cambiar con ese acuerdo, alcanzado en la tranquila casa de un noble en Terni. Fin del capítulo 40.